Igual ya le di iniciar. Bueno, les quiero comentar entonces que a partir de ahora vamos a empezar a mirar puntualmente los contratos, ¿sí? El que más vamos a tratar en profundidad es el contrato de compraventa internacional, en función a que en este tipo de contratos es del cual parten varios otros eh, que se utilizan con frecuencia en el giro comercial internacional. Entonces, de acuerdo a esta estructura básica, es que se construyen entonces los demás contratos. En la plataforma, yo todavía no habilité, pero sí voy a habilitar hoy, si todo va bien, les voy a compartir ya la pantalla. Unos materiales que ahora les voy a mostrar, que ya forman parte del contenido de esta asignatura. Esperen un ratito. Y que van a estar, ya les digo, disponibles. Y vamos a utilizar parte de este contenido en la clase de hoy y parte de lo que queda lo vamos a terminar de desarrollar en la siguiente clase, ¿sí? Esta es una asignatura que no es muy larga, entonces vamos dividiendo nuestras unidades programáticas de a dos clases. Tenemos un ratito. Será que es de recién. Bueno, estos son los materiales. Van, si ya van viendo la pantalla, Sí, profe. les comentaba que estos materiales ya forman parte de lo que son los contenidos que están desarrollados por la profe María José García, que es quien llevaba en la modalidad de educación a distancia esta asignatura. Entonces, yo les comparto su material en la mayoría, que es en lo que justamente yo coincido, pero más o menos siguiendo su misma estructura, correspondería revisar esta sección, ¿sí? Entonces, este material tiene un resumen bastante interesante sobre todo lo que es el contrato de compra-venta internacional en todos los aspectos requeridos. Y en función a este material, vamos a trabajar en las dos clases que vienen. Es cortito, un resumen muy interesante, tiene solamente 8 páginas, ¿sí? Que va a estar disponible ahora para ustedes. Una suerte de introducción con determinación legal, luego ámbito de aplicación de la Convención de Viena puntualmente, el objeto de la Convención de Viena, que es la documentación internacional rectora del contrato de compraventa internacional. Y algunos aspectos básicos, autonomía de las partes y cómo se interpretan los convenios para la aplicación del arbitraje internacional, sobre todo, cómo tiene que ser un contrato de compraventa de acuerdo a esta normativa en cuanto a su forma, que acuérdense, como siempre les digo, que las formas no son así puntuales en el derecho internacional privado, que es el aplicable a los contratos de compraventa. ¿Y por qué? Porque rige el principio de autonomía de la voluntad. Pero sin embargo necesitamos mantener algunos datos, digamos, como básicos, como certeros, que van a dar la suficiente solvencia y garantía a la ejecución de ese contrato en el futuro cercano. Entonces, esas son las pautas que están determinadas en esta normativa. ¿Cómo es el proceso de formación del contrato de compraventa internacional, sobre todo en lo que refiere a la aceptación de la oferta, que es un punto clave y un punto central, es prácticamente el punto de inflexión dentro de un contrato de compraventa internacional? Y determina cuáles son sus requisitos. Luego ya vamos a considerando cuáles son los sujetos, ¿sí?, que forman parte del contrato de compraventa internacional. Vamos a tener cuáles son las obligaciones de quien vende y cuáles son las obligaciones de quien compra, ¿verdad? En la conjunción de ese tipo de contrato. Puntualmente aquí vamos a ver algunas de acuerdo a lo que dice la normativa, ¿sí? Obligaciones del comprador, y luego también quiénes son, o sea, las obligaciones que son comunes a ambas partes, que también constan dentro de las cláusulas del contrato de compraventa internacional. Y si no están puntualmente determinadas allí a nivel
de normativa se conocen, digamos, cuáles son estas pautas comunes. Derechos y acciones en caso de incumplimiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguna de las partes no cumple con lo que pacta en ese contrato, en ese convenio? Y siempre teniendo presente cuál es este pacto, esta convención, la Convención de Viena del año 1980. ¿Qué dice nuestra convención con respecto a esos aspectos y a otros considerables? El traspaso de riesgo. ¿Se acuerdan que cuando, bueno, creo que todavía no les mencioné, o al principio de estas clases no recuerdo, sobre lo que en nuestro país se conoce, o sea, en la legislación interna, se conoce como la garantía de evicción? Bueno, se refiere justamente en función a lo que es el traspaso de riesgo. Es decir, que la responsabilidad de quién va a ser si es que le pasa algo a la mercancía que es el objeto del contrato de compra-venta, o en los distintos momentos en los que puede pasar esa misma mercancía, esa misma mercadería. Traspaso de riesgo, también miramos cómo se conserva, quién tiene la responsabilidad de la conservación, y luego algunos textos que están unidos o que están ligados en efecto a la Convención de Viena, que están relacionados. Algunos lo perfeccionan, algunos son anteriores, otros son posteriores inclusive, justamente porque se van ayornando en algunos términos, y más con la incorporación del uso de las tecnologías y el conocimiento de mejores rutas y de mejores aspectos en cuanto a la negociación con la incorporación de las tecnologías de la información, ¿verdad? Bueno, entonces, algunas cláusulas especiales que también vamos a mirar, y alguna bibliografía más que pueden revisar, que es la que nuestra profe creadora de contenidos utilizó de base para la construcción de este material, que yo les voy a compartir también en el contexto del curso. Entonces, en función a esto, vamos a ir mirando esta clase y la clase que viene, nuestras actividades, ¿sí? Tengan presente que pueden realizar cualquier tipo de consulta en el foro de ayuda de nuestro curso sobre el contenido de nuestra materia, sobre la estructura de nuestras clases o sobre las actividades que trataré de responder cuanto antes sea posible. También les voy a poner a disposición este material que está también en función al contenido que les mostré recién y que tiene una estructura un poco más didáctica, vamos a decir, del desarrollo de clases, porque si bien ahora mismo está en un PDF, es una diapositiva, o sea, es una proyección que utilizábamos, ¿verdad?, en las clases presenciales. Entonces tiene su resumen justamente para potenciar este aprendizaje a distancia. Creo que siempre es importante mantener igual algunos aspectos relacionados a lo que era antes nuestra manera de dar clases, ¿verdad? Si estábamos acostumbrados a dar clases en pizarras o en diapositivas, en proyecciones, creo que también lo podemos hacer de igual manera, aunque estemos a distancia, ¿verdad? Esta proyección también está estructurada en función a dos clases, y la vamos a mirar en esta y en la siguiente. Tiene básicamente lo mismo que recién les estaba mencionando en el otro documento, que es el teórico, ¿verdad? El estrictamente teórico de base, en este nuevo que tiene un detalle del resumen de los contenidos, ¿sí? ¿Ven? Algunas estructuras, ¿verdad? Vamos a mirar también con detalle. ¿Sí? Va a estar a disposición de ustedes también en el mismo lugar, en nuestra clase, y vamos a estudiarlo en la clase que corresponde a esta semana y en la semana siguiente. ¿Ya? Todo sobre la convención. Bueno, y también este otro material. Estos dos son un poco más largos, si bien están en PDF son un poco más largos, pero
son de diapositivas, o sea, son de PPT, les voy a decir, que están transformados en PDF para que sea más ágil la visualización nada más, ¿sí? Pero son, o sea, las páginas corresponden a una diapositiva que debería estar proyectada en nuestras clases, ¿sí? Entonces aquí también pueden ver que tenemos el mismo contenido, ¿sí? Mostrado de diferentes maneras nada más, ¿sí? Detalle. Y también va a estar a disposición de ustedes la convención en sí, el texto de la convención, que va a ser el objeto de nuestro estudio dentro de lo que es normativa, y además del Código Civil en los artículos que les menciono a partir del 737 en adelante, que establecen cuáles son las normativas, los lineamientos de base normativo con respecto a este tipo de contrato, que es el contrato más utilizado, el contrato más común, por así decirlo, dentro del ámbito de las negociaciones internacionales. Entonces aquí tienen el texto de la convención, ¿sí? Este texto no está comentado, o sea, es el articulado así tal y cual como está aprobado, ¿sí? También tengo otro que está comentado, les voy a facilitar, pero creo que básicamente con este documento y con lo que ya estuvimos viendo en las otras diapositivas, creo que va a ser suficiente. ¿Está? Bueno, esta es entonces la estructura normativa de lo que, y de clases de lo que vamos a tener en las siguientes 2 sesiones, y que va a formar parte ya del segundo examen parcial. Les quiero mencionar, antes de pasar a explicarles este detalle, les quiero mencionar que en este segundo parcial vamos a darle más énfasis a lo que son las actividades en el proceso, ¿sí? Es decir, van a tener ustedes más carga de actividad para realizar durante las semanas de clases, en puntaje de trabajo, en responder cuestionarios, y ya menos carga de puntos en el examen parcial. O sea, en lo que va a ser la semana de examen parcial. ¿Por qué? Porque les había mencionado al principio de clase que estamos mudando todo lo que es nuestra formación hacia competencias. Entonces, va a ser más praxis, más, sí, más palpar y más hacer cosas y producir para fortalecer el aprendizaje, que otro tipo de actividades que impliquen por ahí memorización u otras alternativas. Entonces, esa suerte de cambios es que ya en este segundo parcial vamos a darle entonces más puntaje, más énfasis a las actividades que van desarrollando durante la semana, que propiamente lo que va a hacer en la semana de examen, ¿sí? En principio, lo que estructuro son unos 60 puntos en tareas, ¿sí? De aquí hasta nuestra cuarta clase, y 40 puntos los relacionados al desarrollo, o sea, al desarrollo de tarea de examen parcial. ¿Mm? Entonces, estas 4 clases previas al examen parcial van a tener un puntaje total de 60, y la clase 15, que sería la clase 10, que sería la de nuestro segundo examen parcial, va a tener un peso de 40 puntos para sumar en total 100 equivalentes al segundo parcial de nuestra asignatura. ¿Se entiende, mi querido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, tener presente que 60 puntos de tarea tenemos que acumular. Ustedes saben que yo trato de ser un poco más rígida en cuanto a esas cuestiones de entrega de tareas y eso, pero yo les insto a que traten de cumplir medianamente con las entregas de los trabajos para tener el máximo puntaje posible, ¿sí? Y que luego vayan entregando sus actividades ya pasado el plazo, solamente quienes así necesariamente
tengan que cumplirlo con posterioridad, ¿verdad? Pero traten de entregar, porque todas sus entregas tienen valor, tienen un peso, o sea, yo no voy a ignorar bajo ninguna circunstancia el esfuerzo que ustedes hacen para entregar su trabajo, aunque sea fuera de plazo. Entonces, traten de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengan presente entonces que el énfasis que va a tener desde ahora en adelante nuestra asignatura es en las actividades que ustedes van presentando durante estas semanas de clase, ¿sí? Y estimo, ¿sí? Estimo que esto mismo va a ser planteado en todas las otras asignaturas en las cuales ustedes estén inscritos, porque es una directiva de carácter institucional el mudarnos, el transferirnos a esto de aprendizaje por competencias. Así que desde ya les deseo mucho ánimo, porque ahora sí que vienen muchas tareas. Voy a tratar de que mis tareas, al menos las que están relacionadas con esta asignatura, sean cortas, ¿sí? Que ustedes puedan desarrollarlas así en poco tiempo, como por ejemplo, estas, por ejemplo, si a ustedes, los que están presentes, que son quienes están desde la clase 1 y hasta ahora en aula, están de acuerdo, por ejemplo, en hacer así clip de audio o filmar un video corto, creo que sin problema van a poder hacerlo también ya en estas actividades dentro de la semana. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe. Fácil, al menos grabar audio es fácil porque en el WhatsApp no grabas y descargas después de tu WhatsApp web y alzas. ¿Todos hicieron O, así? o igual el teléfono también tiene para grabar audios. Con eso Yo nomás grabé en el puedes. teléfono y después descargué en WhatsApp. Es súper fácil. Sí, yo también hice así. Sí. ¿Y los muchachos? Vamos. ¿Pablo? Yo no tuve problema, profe. Grabé de la notebook directo. Perfecto. No tuvieron que hacer mucha Yo, videollamada. yo descargué y después al WhatsApp envié y hice ahí 2, 3 vueltas, después subí. No sabía que la notebook podía directo. Bueno, está Para bien. la No próxima. puede pasar. Sí, se puede desde la notebook. Inclusive acá a través del Teams ustedes se hacen las llamadas o se pueden llamar a ustedes mismos a su propio usuario y grabar también. Ya para cuando hagan video, por ejemplo, pueden utilizar también esta herramienta o el mismo YouTube si es que tienen. Eso porque les digo, por el tema del formato y el peso nada más. A veces cuando uno graba directamente desde el celular, por ejemplo, puede ser que guarden una calidad muy alta y el peso luego del video en sí sea muy alto, o del audio también. Entonces, para tener presentes esas cuestiones nada más. Entonces, sí, por favor, recuerden que vamos a ir hacia eso ahora. Y les quiero preguntar una cosita más antes de empezar con esto. ¿Ustedes utilizaron alguna vez herramientas para construir mapas mentales? Minmaster, por ejemplo, u otros, o solamente en PowerPoint o en Word. Por acá no, profe. Yo Yo por lo menos no. yo conozco y No. utilicé, profe, pero porque yo nomás quería hacer, no es que en alguna tarea ni nada. ¿Cuál herramienta? Valeria, vos haber aprendido en TIC eso. ¿Qué pasó, profe? En TIC no vieron por las dudas. ¿Cuál Puede profe? ser, sí, puede ser, pero Herramientas yo de veo mapas muchos. mentales, porque eso quiero. Prezi. Prezi o Prezi, creo que. Prezi sí sirve también para construir mapas mentales. Prezi es para utilizar presentaciones de diapositivas de manera dinámica, pero también sirve para presentar mapas mentales. Puede ser, porque justamente la actividad que tengo prevista para ahora, o sea, para este tema de contrato de compra-venta, es justamente uno de ellos, construcción de mapas mentales, pero necesito que puedan utilizar las herramientas, o sea, no les voy a dar una actividad con puntaje que no todos puedan manejar, ¿verdad? No creo que sea muy difícil, profe, ¿verdad? No.
les voy a pasar una que se llama MinMeister, que es justamente para construir, se va construyendo por cajitas, pero ustedes ya tienen que tener más o menos la idea de qué es lo que quieren construir, ¿verdad? Entonces van construyendo por bloques, por etapas, su mapa mental y luego queda como una red conceptual. Espectacular, es para hacer resúmenes de temas como esto, por ejemplo, que tienen muchas aritas centrales y luego se va desglosando. Entonces se me hace más que como un organigrama, pero de otras, en vez de estar paradito, está acostado. Algo así. Pero funciona y funciona bastante bien para focalizar los puntos centrales de de los distintos temas. Por ejemplo, acá en el contrato de compraventa internacional, lo que quiero que ustedes me construyan como mapa mental es justamente un concepto. Concepto pueden tomar dos autores. Un autor puede ser, por ejemplo, nuestro mismo Código Civil que dice del contrato de compraventa internacional y tomar algún doctrinario, por ejemplo. Y ahí en su mapa mental va a quedar la estructura de la idea central, que sería contrato de compraventa internacional, concepto y un autor y otro autor. Y así se va construyendo el mapa. Ustedes ya van a tener a la vista la estructura básica. Y no quiero que vayan demasiado largo en un primer mapa, sino lo básico. Es decir, concepto de un autor, dos autores, y los sujetos, por ejemplo. ¿Quiénes son los sujetos del contrato? Son comprador, vendedor. Comprador puede ser tal, 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 vendedor puede ser tal, tal. Y a ver, sí, ya está ahí, en un primer intento de hacer el mapa. Para construir este tema se presta súper bien, que sería esto, ¿verdad? Concepto y los sujetos. Hasta acá. Una estructura así sencillita, básica de... Después tenemos la fase, de una construcción de mapa mental. ¿Y por qué esta se puede dar sin problema que ustedes desarrollen un mapa conceptual o un mapa mental? Porque cada uno interpreta de una manera diferente el contenido. Entonces, un mapa conceptual individual jamás puede ser igual al de otro compañero, porque en realidad cada uno interpreta de manera diferente lo que lee. Entonces, los términos que se usan sí o sí van a ser diferentes. Justamente por eso quiero que vayamos apuntando hacia esto y a partir de ahora ir trabajando así en función a mapas mentales, al menos 2 mapas mentales por parcial es lo que quiero que ustedes puedan llegar a producir. Pero no les quería lanzar la actividad sin antes consultarles o sin antes hablar un poquito con ustedes sobre eso y sobre si es que ustedes están de acuerdo o no con una cuestión como esta, ¿verdad? Ustedes ya son grandes, ya no les puedo estar obligando a hacer cosas así. Profe, no hay posibilidad que sea para la próxima clase recién porque hay todavía, o sea, yo por lo menos estoy todavía con exámenes esta semana, se me siguen habilitando mis exámenes. Sí. Por mi parte no hay problema. Sí, yo sé que todavía están en exámenes. De hecho, esta es la segunda semana de examen recién. Algunos van a vencer todavía dentro de la semana que viene. Pero lo que yo necesito, yo no tengo problema que ustedes en extenderle los vencimientos. Pero sí o sí necesitamos que ustedes ingresen a nuestro curso al menos 2 veces por semana. Al menos 2 veces por semana. Y entiéndase eso, por ejemplo, el día de nuestra clase, ¿verdad? Y el siguiente domingo o lunes, ¿sí? O lunes y viernes. Pero necesitamos que entren al aula virtual. Este espacio que nosotros estamos teniendo ahora a través del Teams no es el aula virtual propiamente dicha. Nuestra aula virtual es el eCampus, nuestro curso, ¿sí? Este espacio. Bueno, ahora ustedes le ven todo un montón de cosas que tengo sin mostrarles, ¿verdad? Pero esta es nuestra aula virtual. Aquí es donde ustedes tienen que entrar al menos 2 veces por semana, sí o sí. Pero esta sección que les estoy diciendo ahora más bien va para los compañeros que ven las grabaciones, porque ustedes que están ahora
de manera sincrónica conmigo, entran con frecuencia en la plataforma, o sea, no son ustedes los que no ingresan, ¿verdad? Entonces hay que tener presente nomás eso, que yo por mi parte no tengo problema en extenderle tiempo, pero sí o sí necesito que ingresen a nuestra sala virtual al menos 2 veces por semana. Eso también hay que trasladar a los compañeros. Por cierto, ¿quién es delegado de nuestro curso? Belén, profe. Pablo. Pablo Pablo. es. Pablo. Pablo quiere ser delegado, dicen. Nos debe el bocadito de su cumpleaños, profe. Ah, cierto. Es cierto. No, no, profe, pero ¿qué implica ser delegado? O sea, ¿qué funciones? Comprar ¿Qué hago? bocadito. Aparte de traer bocaditos. Va a organizar la cena de fin de año, ¿verdad? La materia. Yo sí. ¿Qué cena, profe? Ay, Jessica, por ejemplo, inaugura casa y no invita, o sea, ¿por qué mi cumple nomás? Dios mío. Hacete cargo, Jessy. Le voy a enviar por delivery. Estamos en época de Todo lo que vamos a pasar post pandemia, ¿verdad? Bueno, en realidad el contacto con el delegado más bien es para insistir con los compañeros que no están entrando a nuestro curso, ¿entendés? Que eso sí es parte de la actividad de docentes con estudiantes, seguir insistiendo, instando a los compañeros a que no dejen de ingresar. Miren, dentro de poco nosotros vamos a entrar a acreditación de nuestros cursos en la modalidad de distancia, en un breve lapso que probablemente no pase de este año. Entonces, todas estas cuestiones que yo les voy mencionando son los aspectos que se tienen en cuenta para acreditar nuestros programas y carreras. Entonces, sí o sí necesitamos potenciarlos, ¿sí? Y como les digo, no es solamente en nuestra materia, ¿sí? Es para todos. Entonces, justamente la estructura de hacer el contacto a través de los delegados es para llegar sí o sí a todos los compañeros. Yo les había mencionado ya al principio de nuestras clases que no deberíamos nosotros tener nuestro grupo de WhatsApp y estar en contacto también por ahí, ¿verdad? Pero queremos es centralizar el contacto a través de los cursos, a través de nuestra aula virtual. Pero bueno, creo que esta parte de la grabación puedo editar. Pero no solamente vos, profe, hay otros grupos donde están también incorporados los profes porque es más rápido pues ver el WhatsApp que entrar en tu correo y ver si hay o no clase. Definitivamente sí es más rápido. Sí, por supuesto que es más rápido, yo lo entiendo. Lo que pasa es que muchos compañeros directamente entran por aquí o entran en los materiales que algunos profes pasan por WhatsApp y ya no entran al aula virtual. ¿Entiendes? Ese es el problema. Y eso es lo que se quiere evitar. Aparte que le da más formalidad también ingresar al eCampus. Pero bueno, para ustedes esto ya es prácticamente un detalle, están a muy poco tiempo de recibirse, entonces. Detalle. Bueno, y después me dice entonces quién es el delegado o la delegada y con mucho gusto seguimos en contacto por ahí, ¿sí? Pero ya saben más o menos cuál es la función básica. ¿Escuchaste, Pablo? Sí, profe, gracias. Eso no quería saber. Pero Dale, igual y no Pablo. sé, hay que Acepta. votar, que es muy complicado. No sé cómo ahí no se puede conectar, por ejemplo, al ICA. O sea, yo por ejemplo, cada vez que pago mi cuota me acuerdo que tengo que conectarme. No sé cómo le insistía a la gente que no se conecta luego, profe. Trabajito va a ser. Lindo trabajo. ¿Verdad? Y Bueno, sí. y, el contrato de compraventa internacional es el contrato por excelencia más utilizado dentro del contexto internacional. Y es el contrato de base, ¿sí?, que sustenta una negociación de carácter internacional que trae aparejado inclusive la aplicación de otros contratos que pueden ser adheridos a este contrato principal, que es el de compraventa. También, justamente por ser el más antiguo, ¿sí?, en lo que es el desarrollo histórico de los contratos internacionales y también el más utilizado,
justamente en sus variantes, es el que tiene el puntapié inicial en la normativización de cierta estructura aplicable luego a toda la gama de contratos. En ese sentido, hay vasta normativa, como ustedes ya vieron, que busca armonizar todas las cláusulas que puedan llegar a contener los distintos contratos, que van desde pactos, convenios, acuerdos, hasta lo que son los usos y las costumbres, la praxis de las distintas civilizaciones, los distintos grupos sociales ya en estos tiempos más evolucionados, que configuran su quehacer cotidiano para dar cumplimiento a lo que se pacta entre las partes, ¿sí? En algunas oportunidades formalmente y en otras oportunidades no tan formales, ¿verdad? Pero cumplir. Entonces, dicho de otra manera, igual se cumple un contrato de compraventa internacional, aunque este no esté documentado de acuerdo a la estructura legal, ¿verdad? Sin embargo, hablamos siempre de un contrato de compraventa internacional cuando referimos a que es la negociación internacional por excelencia, les decía, y que estas dos partes, que son los sujetos, un comprador y un vendedor, acuerdan, ¿sí? Acuerdan la compraventa de un objeto, ¿verdad? El objeto del contrato, de acuerdo a las consideraciones y a los intereses que cada uno tiene. Pero ¿qué pasa? Que estas partes, ¿sí? Tanto el comprador como el vendedor, en las diferentes configuraciones o términos que se puedan llamar, tienen que demostrar su interés, su voluntad, su consentimiento, ¿sí? La libertad con la cual se está realizando esa acción de acordar, y puntualmente, para que se configure la internacionalidad de este tipo de contrato también, requerimos que las dos figuras centrales, tanto el comprador como el vendedor, tengan su domicilio ¿en dónde? En diferentes países o en diferentes estados, ¿sí? Entonces, con esos aspectos, ¿sí?, que les acabo de mencionar, se configura en general el contrato de compra-venta internacional. Es una figura típica del contrato, esto que les estaba mencionando recién, ¿sí? Ah, y acá, perdón, esto no les mencioné, que el fin de lucro, ¿sí?, es un punto central dentro de lo que es la actividad comercial. Bueno, de hecho, no podemos concebir el término comercial sin que exista la finalidad de lucro, ¿verdad? El fin de lucro es esencial y es transversal a cualquier tipo de actividad de carácter comercial. De hecho, se constituye como una de las finalidades, a ver, lo que llamamos jurídicamente una finalidad objetiva del comercio, más que jurídica, implica el lucro, ¿sí? El lucro es una riqueza, una ganancia de carácter económico, ¿verdad? Necesariamente, que está vinculada al desarrollo de una determinada acción. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Algunas consideraciones generales en cuanto a quiénes son los operadores, que enseguida vamos a ir también al hacer referencia a las partes, ¿sí? En cuanto a la negociación. Miren, en este otro material, un poquito más arriba, también tienen algunos conceptos, ¿sí?, que están vinculados a esto mismo que yo les estaba diciendo recién. La convención, que es la normativa, la estructura, conceptos. Acuerdo de voluntades, fundamentalmente libre. Esto no les mencioné tampoco. A título oneroso significa
¿Se acuerdan lo que era título oneroso? Es una de las características del contrato. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Implica Que exista un valor económico. exactamente. Sí, sí, muy bien, muy bien. Es la existencia de un valor patrimonial, ¿sí? De lo que se conoce como emolumentos, ¿sí? Emolumentos a partir de una determinada acción. En este caso puntual, significa título oneroso, quiere decir que vamos a acordar una cosa por la otra a partir de un precio, ¿sí? La identificación del precio también tiene toda una cadena de aspectos que se tienen que desarrollar al identificar la moneda, la forma de pago, el lugar de pago, los plazos, ¿sí? Entonces, eso es a título oneroso, implica entonces un valor patrimonial destinado a transferir bienes o servicios, ¿sí? La transferencia como un punto central, es decir, yo te transmito, te doy, te otorgo, te facilito la propiedad de algo. Y no es lo mismo hablar de propiedad que de posesión, ¿sí? Si bien son conceptos jurídicos, pero creo que es importante que ustedes tengan presente esto, antes de cerrar esta parte que llegamos a los usos. Cuando hablamos de propiedad, hacemos referencia al derecho sobre los bienes más amplios y absolutos que puede existir dentro de lo que son los derechos de las personas. La propiedad en sí implica la posesión, es decir, tener la cosa, más la voluntad de querer tener, que se llama animus domini, ¿sí? Entonces, la conjunción de ambos conceptos, tanto la posesión o tenencia, es decir, el tener el bien físicamente, más el animus domini, que es la voluntad de querer tener, entonces configuran lo que es la propiedad, ambas cosas. Mientras que la posesión, ¿sí?, es solamente tener la cosa, detentarla, es decir, estar consigo, sin tener necesariamente la intención o la voluntad de querer que eso sea mío o que sea para mí. ¿Entienden? La posesión es solamente tener, detentar algo. Y por eso, un contrato de compraventa lo que busca es la transferencia total de esos bienes. Y esa transferencia es la posesión en sí del bien, también el aspecto volitivo, que es el animus domini que le mencionaba recién, el querer tener esa cosa para sí. ¿Entiendes? Todo eso se transfiere, pasa de el vendedor al comprador, ¿sí? Parece algo, a ver, tan obvio, pero les juro que trae tantos problemas a nivel jurídico que no se imaginan. Entonces, por eso, el hablar de la transferencia, ¿sí?, de la transferencia de bienes o de servicios es mucho más que solamente dar, ¿sí? Es dar lo físico y también lo que no se puede palpar, ¿sí?, que es el animus domini. Ya saben una nueva palabra en latín. ¿Están pronunciando en su cabeza? Espero que sí. Bueno. Profe, vos estás mostrando el PDF Ay, donde dice, perdón. es un acuerdo de libre voluntades, pero no sé si es lo mismo que vos estás proyectando. A ver. Sí, sí, es lo mismo. Porque ahora estoy acá, donde dice a título oneroso destinado a transferir. Y ahí les estaba hablando de lo que es la transferencia. Y la Bueno, me está transferencia de bien. este servicio, sí. Por suerte me dijiste eso, porque quiere decir que no se estaba entendiendo esa parte. Entonces, esta transferencia, ¿sí?, de bienes o servicios estaba relacionado a que no solamente te doy el bien, te entrego el bien,
sino que esa transferencia implica lo material y también lo que no es material, lo que no se puede palpar, que es la voluntad de dar, que era el animus domini. Y eso les decía que está en latín, ¿sí? Y que no es poca cosa, sino que viene, trae aparejado estos conceptos básicos jurídicos, ¿verdad? Con respecto a la propiedad, que es completa, y la posesión, que es una manera también de tener, pero incompleta, ¿sí? ¿Se van a acordar de esa parte? Acá encontré uno que dice propósito de actuar como dueño o propietario de una cosa, lo que es relevante a efectos de usucapión, no sé qué. Ah, sí, la usucapión es una de las figuras, pero la usucapión está destinada hacia los bienes inmuebles, es decir, a todo aquello que Sí. no se puede despegar del suelo. Dice que una persona puede ser el propietario de un bien inmueble cuando pasa cierto tiempo, depende de la legislación. En nuestro país, por ejemplo, son 10 años entre personas que son conocidas, que están vivas, y 20 años entre personas que están ausentes, dice nuestra ley. Que si nadie reclama la propiedad de ese bien, el que está poseyendo, o sea, el que está quedándose en ese bien inmueble va a ser el considerado propietario una vez que pase ese tiempo. Eso es la usucapión. Es una figura jurídica bastante interesante, sobre todo sobre los inmuebles. Para los bienes muebles, es decir, todo aquello que se puede mover, no es, no es aplicable. Ahora, puede existir, ya que trajiste a colación el tema, puede existir usucapión sobre bienes que se pueden mover, que son considerados no movientes o no semovientes, se dice, por nuestra legislación, que son los buques y las aeronaves. Son dos bienes que se pueden mover, pero que para la consideración legal son considerados como inmuebles, o sea, se los trata como inmuebles. Inmueble es el suelo, ¿verdad? El fondo, la tierra, eso es un inmueble. Entonces, la misma aplicación se les puede dar a estos bienes. También la usucapión, que está vinculada a la propiedad y a la posesión, y también para el establecimiento de hipotecas, ¿sí? Hipotecas sobre aeronaves y sobre buques. ¿Ya? La figura de la prenda se aplica a los bienes muebles, o sea, todo aquello que se puede mover que no sean buques y aeronaves. Buques y aeronaves son pasibles de aplicación de las hipotecas. ¿Se entiende? Todo eso está vinculado a la propiedad y a la posesión. Dios mío, es toda una rama del derecho. Profe, ¿Mm? ¿a partir de cuántos años de vivir en una residencia uno puede pedir usucapión de la propiedad o depende de cada caso? No, hay una regla general. La regla general es que lo que se conoce como entre vivos quiere decir que si se sabe quién es el propietario, alguna vez ese propietario hizo actos de propiedad, como por ejemplo pagar las boletas de la luz o pagar el impuesto inmobiliario, y pasado 10 años del último movimiento del propietario sobre ese bien, el que está poseyendo, es decir, el que está, por ejemplo, viviendo en ese terreno, sigue teniendo los actos de como si fuera el propietario, ¿verdad? Él pasa los 10 años, esa persona que está ocupando ese lugar que no es suyo, que no es de su propiedad, puede solicitar lo que se conoce como usucapión. Okay, pues, Eso gracias. se dice que es entre vivos, ¿verdad? Porque se sabe quién es el propietario, existe alguna vez tuvo actos de propiedad, se le llama a eso que les mencioné como pagar las cuentas,
impuesto inmobiliario, o hacer una construcción sobre ese bien, por ejemplo, pero por el propietario, no el que está ubicado en ese lugar poseyente. Y si es que no se sabe quién es el dueño, nunca luego se pagó el impuesto inmobiliario, nunca nadie vino a pagar la luz, siempre todas esas acciones las llevaba a cabo la persona que está ocupando ese predio, ocupando ese lugar que no es de su propiedad, ocupando nada más. Pasan los 20 años y esa persona que está habitando ese espacio puede hacer el reclamo a través del proceso de usucapión entre ausentes. ¿Sí? Uno es entre vivos, otra figura es entre ausentes cuando no se sabe quién es el propietario, no se sabe quién es el dueño y nunca hubo, por decirles, registro de alguien que sea el propietario y el dueño de esas tierras, de ese fondo. Esas son las dos maneras de usucapión. Usucapión. La figura es usucapión. Entonces, 10 años entre vivos y 20 años entre ausentes. No es poca cosa, les digo. Y esta misma estructura normativa o estos lineamientos que les estoy mencionando es extensivo a todos aquellos buques y aeronaves que, si bien son elementos que se pueden movilizar en sí, son considerados por nuestra normativa con la misma categoría que los inmuebles, es decir, todo aquello que no se puede mover. Por eso les decía, a estos bienes se puede aplicar inclusive la hipoteca, que es una figura jurídica reservada exclusivamente para los inmuebles. Ustedes conocen crédito hipotecario, dicen, ¿verdad? Y se hace sobre las casas. Bueno, eso mismo se aplica para los buques y aeronaves. Primera vez que escucho eso. ¿En serio? Ah, bueno. Sí. Y todo esto está vinculado a la transferencia de los bienes. Miren que no es en serio poca cosa. La transferencia de los bienes implica muchísimo. Es dar la cosa y también la voluntad. Y esto está relacionado a lo que es la propiedad en sí, distinto de lo que es la posesión. El que tiene nada más la cosa sin interés de que esa cosa sea para él. Eso es la posesión. Poseer sin intención de que eso sea algo tuyo. Mientras que la propiedad sí, la propiedad de las cosas, cuando uno la va a transferir, transfiere la cosa, transfiere el bien en sí, lo físico, lo material y también lo que es el elemento volitivo que está relacionado al animus domini, la intención de querer eso. ¿Entienden? Eso es. Va mucho más allá que solamente dar. ¿Sí? En caso de las herencias, por ejemplo, sucede eso. Sí, tal cual. Las herencias, bueno, la herencia es una figura que surge del proceso sucesorio, se dice, que es cuando una persona fallece, ¿verdad? Y deja lo que se conoce como el acervo hereditario o la masa hereditaria. Es decir, todos los bienes que son de su propiedad y que por derecho le corresponden a su descendencia o su ascendencia según los distintos casos particulares. Y todos esos bienes se van a transferir, así con esta misma terminología, tanto el bien físico como la voluntad de poseer, hacia los que les corresponda por lo que se conoce como la legítima, que es el derecho por excelencia de los herederos. Los herederos del causante, del que fallece. Ya les digo, depende de la situación particular, esos herederos pueden ser los hijos, los nietos, o si no hay hijos nietos, pueden ser los padres del que fallece, y si es que no hay padres, los hermanos. Se bifurca hacia los costados, le digo, porque así es la estructura. La descendencia, la ascendencia o como es los hermanos. Interesante. Hay se trata con mucha delicadeza y con mucho cuidado los derechos hereditarios, porque hay una sutil diferencia entre los diferentes, o sea, sí, hay diferencias entre
los ordenamientos jurídicos con respecto a este tema, ¿verdad? Sobre todo en el alcance que tienen los derechos hereditarios de las personas, tanto del causante, que es el que fallece, como de los herederos propiamente dicho. No es algo tan fácil. Y allí se tiene con muchísimo cuidado, más aún cuando uno va a negociar, ¿sí?, para la transferencia de bienes o servicios con grupos que están en proceso de sucesión, es decir, que todavía no está bien definido de quiénes son los bienes que se están negociando, pero que hay una figura de administración judicialmente establecida que va a ser quien lleve adelante todas las negociaciones para que los bienes que forman parte de ese acervo hereditario no se estanquen o no se trunquen por no ejecutarse, ¿verdad? O por no negociarse. Entonces, por eso, cuando hacemos referencia a las personas que van a conformar el acuerdo en el contexto de un contrato de compraventa internacional, por ejemplo, revisamos lo que se conoce como la capacidad, ¿sí? En la capacidad vamos a identificar quiénes son en efecto las personas con las que vamos a negociar y cuál es su condición jurídica en el caso tanto de personas físicas como de personas jurídicas, que son las sociedades. Y hay que tener, sí, bastante cuidado en los casos en que sean masas hereditarias las que van a negociar en el contrato de compraventa internacional. Por una cuestión, por identificar cuál es la ley que efectivamente los va a proteger a esa masa hereditaria y sobre todo si es que puede llegar a tener alguna injerencia en el cumplimiento del contrato, ¿sí? ¿Qué pasa si esa masa hereditaria, por ejemplo, tiene una resolución, una sentencia judicial que puede llegar a truncar el negocio que ustedes están teniendo en el acuerdo de voluntades del contrato de compraventa internacional? Allí se va a dar un incumplimiento del contrato y hay que revisar exactamente cómo queda asentado en las cláusulas de incumplimiento, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase antes del parcial. Las cláusulas que son de incumplimiento para luego poder ejecutar. O si no, se puede llegar a truncar un negocio de esa manera. Y por algo tan simple como no tener presente cuál es la constitución jurídica que tiene esa entidad con la cual estamos negociando. Ustedes, por ejemplo, piensen en empresas paraguayas que dicen, por ejemplo, Pérez Ramírez y hermanos, o sucesores de fulano de tal, hijos de Amado Caballero, constructores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso significa que ya esa empresa ya no es del originario, ¿verdad? Del propietario original, sino que ya ha pasado por un proceso jurídico sucesorio que constituyó una nueva entidad jurídica, una nueva persona jurídica o una nueva empresa que tiene ese nombre, esa denominación, ¿entienden? Entonces, Profe, esto se tiene presente a la hora de negociar, ¿sí? como Cuevas o Hermanos, por ejemplo. Como Cuevas Hermanos, por ejemplo, sí, exactamente. Para sus vehículos, bueno, ellos tienen ya bastante ramificado su objeto social para su constitución. Pero sí, ellos que habían empezado solamente el rubro automotor, luego ya tienen de todo. Sí, ellos, por ejemplo, ya son los herederos los que están a cargo. Tal cual. Y así. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? No. Mientras tanto, por aquí, yo les voy a pasar esto en su, ¿cómo es? Voy a terminar esta parte, al menos del concepto, y luego les voy a cerrar, ¿sí? A ver, estábamos hablando de que acuerdo libre de voluntades, título oneroso para la transferencia de bienes o servicios de los sujetos que están domiciliados en estados diferentes. Al referir a estados hablábamos de los países, ¿sí? No de las subdivisiones que pueden llegar a tener geográficamente o de manera geopolítica los países,
como Estados Unidos o como Brasil habíamos tocado como ejemplo, si mal no recuerdo, a la hora de la República Federativa de Brasil, ¿verdad? Entonces, estados hacemos referencia a los países, ¿sí? Y que estos tengan, obviamente, distintos regímenes jurídicos que van a regir nuestras negociaciones. ¿Y esto para qué? Para hacer una tradición, dice, real de las especies o derechos. Esa tradición está vinculada con el concepto de la transferencia, ¿sí? Tradir es en latín, ¿sí? Transferir, hacer, mostrar, dar, entregar, ¿sí? A eso se refiere. Y la tradición real, ¿sí? Implica todos aquellos derechos reales que son las cosas, ¿sí? De tanto especies o de derechos, ¿sí? Entonces, tradición real está expresado en términos jurídicos que hace referencia a la entrega, ¿sí? De las cosas, especies, en especies de distintas clases, o de derechos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, créditos. Estos derechos se refiere a los vinculados con las cosas, ¿verdad? Ya les digo, créditos, marcas, que también son pasibles de transmisibilidad. Y que esta tradición se ejecuta en un territorio distinto, ¿sí? Aquel en el cual surge la obligación. Esta es otra de las maneras en las cuales se configura el contrato en sí. A cambio de un pago, ¿sí? Es decir, el establecimiento de un precio que va a estar pactado como consecuencia de esa compra-venta, ¿sí? Luego vamos a revisar con detalle también cuáles son las características que tiene el pago, ¿sí? Para el establecimiento del precio y sus condiciones. Bueno, ahora sí, coméntenme, ¿tienen alguna duda con respecto a esto que estuvimos conversando ahora? En el artículo 737 y siguientes del Código Civil, nuestro Código Civil paraguayo, que es la ley 1183 del año 87, Código Civil paraguayo, van a encontrar también una referencia hacia lo que es el contrato de compraventa, ¿sí? Y puntualmente nuestro código sí establece una definición, ¿sí? Da una suerte de líneas o de luz con respecto a esto. ¿Saben que esto viene del código de Vélez-Sarsfield, que replica en sí el derecho romano, ¿verdad? O sea, la estructura del derecho romano, y que viene puntualmente de la ley mercatoria, o sea, tiene toda una historia, y en nuestro código quedó puntualizado que es para la ley nuestra el contrato de compraventa internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa o de un derecho patrimonial por un precio, ¿sí? Y dice que el precio tiene que ser en dinero que debe pagar el comprador, ¿sí? Esto es medianamente limitante porque acá nos dice el precio en dinero, pero sabemos que a nivel internacional el precio puede estar pactado en otras monedas que no sean netamente dinero, ¿sí? En otros emolumentos. Entonces nuestro código define en el 737 y en los siguientes hace también una especificación de ciertas formalidades que considera nuestra ley para la existencia y el reclamo posterior de un contrato de compra-venta internacional, ¿sí? Para la próxima, traten de tener consigo su código civil o online, ¿sí? No hay problema con eso. También seguramente yo les voy a facilitar un enlace para que vayamos mirando también así de manera intermitente, de manera salteada, qué dice nuestra normativa puntualmente sobre esto, además de la Convención de Viena. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya no, profe. Muy claro.
Bueno, está bien, entonces voy a detener la grabación para los compañeros y mientras me voy despidiendo, detener grabación.